A lo largo de buena parte de su historia, Washington se ha apoderado, bajo cualquier pretexto, de las reservas monetarias de varias naciones del planeta depositadas en bancos estadounidenses, lo que ha motivado que muchos países comprendan que es sumamente peligroso guardar su riqueza en estas instituciones financieras. En esta oportunidad, la Casa Blanca pretende utilizar a la ONU para legalizar el despojo de las reservas de Rusia que ya han sido retenidas por la banca occidental como represalia por el conflicto que se desarrolla en Europa del Este, un hecho que puede ocasionar una catástrofe financiera a nivel internacional. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Prensa Alternativa necesita periodistas con excelente redacción y gran espíritu de investigación. Requisitos: conocimientos de la actualidad en política internacional, manejo básico de Photoshop, computadora e internet estable en casa. Ofrecemos capacitarte con las técnicas necesarias para que tus videos en YouTube generen dinero. Pago de acuerdo al rendimiento de tus videos. Sé parte de un equipo de Prensa Internacional. Juntos construimos la patria grande. Escríbenos al correo prensa.alternativa.produccion@gmail.com. Durante muchos años, Washington se ha venido apoderando impunemente de las reservas económicas depositadas en la banca occidental por los países que fueron sancionados por la Casa Blanca al resistirse a su dominio, lo que ha ocasionado que numerosas naciones comprendieron que no se pueden guardar riquezas en la casa del saqueador. En concordancia con lo dicho, recientemente Washington acudió a la Asamblea General de las Naciones Unidas buscando apoyo y justificación para apropiarse de los $300.000 millones depositados por Rusia en la banca estadounidense y que han sido congelados desde el comienzo del conflicto en el este de Europa. Dicha suma representa la mitad de las reservas totales de Rusia y es producto de los pagos que durante años ha venido haciendo los países occidentales por la compra de combustibles rusos. En este sentido, Washington ha presionado a buena parte de los miembros del Foro Internacional para obtener una condena contra el gigante eslavo. De este modo, la nación imperial pretende utilizar a la ONU para darle visos de legalidad al saqueo y la rapiña que desata contra su adversario, de modo que, al darse una decisión en la Asamblea General de la ONU que complazca los requerimientos imperiales, la reputación de este foro internacional quedará más dañada de lo que está. Es así como, en la pasada asamblea, se sometió a votación la moción presentada por la delegación estadounidense, que solicita la incautación de las reservas rusas depositadas en los bancos occidentales, como sanción por el conflicto con Ucrania. Esto con el fin de dar una apariencia de legitimidad al saqueo de los activos rusos. En este sentido, la votación en la ONU tuvo un resultado de 94 votos a favor, 14 en contra y 73 abstenciones. Sin embargo, es bueno señalar que esta decisión no tiene carácter vinculante, por lo que no es obligatorio el cumplimiento y solo representa un saludo a la bandera que deja muy mal parado a la organización. No obstante, este sainete busca proporcionar una coartada para el saqueo de los recursos rusos, por lo que el vicepresidente del Consejo de Seguridad del gigante eslavo, Dmitry Medvedev, declaró: si se comete ese robo, Rusia no tendrá otra alternativa que incautar el dinero y bienes de los inversores privados de esos países. Asimismo, el funcionario ruso aseveró que con esos malos arbitrajes, la Asamblea General de la ONU va perdiendo su posición como principal foro internacional para la paz, preguntándose: ¿por qué no se emite la misma recomendación para recompensar a los países agredidos por Washington y sus secuaces de la Alianza Atlántica? Agregando que, de no hacerlo, la situación será el comienzo de una agonía para la ONU, por lo que debemos prepararnos para vivir sin la presencia de este foro internacional. Agonía que, por otra parte, parece que ya ha comenzado, en la medida en que las naciones se percatan de que el órgano es solo un instrumento en manos de Washington y sus satélites.
Por su parte, el canciller ruso Sergei Lavrov declaró: si se concreta el robo, será la destrucción de las bases de las relaciones internacionales, añadiendo que esto golpearía a los propios europeos y su sistema financiero, socavando así la confianza hacia Europa y Occidente, ya que esta arbitrariedad nos sometería a la ley de la selva. Enfatizando además en que deberíamos preguntarnos: ¿hasta cuándo se permitirá que sigan ocurriendo estos desfalcos? Por lo que, para Lavrov, no queda la menor duda de que se necesita un nuevo orden mundial en lo económico-financiero, jurídico y sobre todo moral, que pueda detener estas arbitrariedades. Asimismo, el canciller ruso recordó que en las últimas décadas Washington y sus aliados han destruido a numerosos países bajo diferentes pretextos como la amenaza a su seguridad o la defensa de los derechos humanos, la lucha contra el vandalismo o cualquier excusa que se les ocurra, sin tener que probar la veracidad de sus afirmaciones ni resarcir los daños causados. Para avalar lo dicho, al canciller ruso le bastó con señalar las agresiones a Vietnam, Nicaragua, Yugoslavia, Irak, Afganistán, Siria y pare usted de contar, sin que el organismo internacional haya tomado ninguna medida, a pesar de que estas intervenciones han ocasionado la pérdida de millones de vidas y la destrucción de la infraestructura de estos países. De igual forma, el saqueo de los capitales depositados por diferentes naciones en bancos estadounidenses y europeos lleva varias décadas. Y es así como después del triunfo de la Revolución Islámica en Irán, Washington prohibió las importaciones del petróleo iraní y se apoderó de $30.000 millones en activos. Justificando esta sanción con la orden de un tribunal de Nueva York para que los fondos incautados a la nación islámica se utilizaran en la indemnización de las víctimas de los eventos ocurridos en Nueva York en septiembre del 2001. Despojo que por lo demás se realizó con el silencio cómplice de la ONU. Por otra parte, después de la ilegal invasión a Irak llevada a cabo por los estadounidenses, desaparecieron miles de millones de dólares de las reservas del país, esto en medio de la destrucción de toda su infraestructura, el saqueo de su petróleo y una cuantiosa pérdida de vidas. Del mismo modo sucedió con $7.000 millones que le fueron incautados a Afganistán después de ser invadida y ocupada por tropas del imperio, utilizando para avalar el despojo de estos recursos la misma excusa que se usó con los bienes robados a Irán, la de resarcir los daños ocasionados a las víctimas del 11 de septiembre. Posteriormente, tras la invasión de la Alianza Atlántica a Libia, se le congelaron a la nación africana $13.000 millones depositados en la banca de Bélgica, $2.000 millones en instituciones financieras de Italia, $12.500 millones en bancos británicos y $30.000 millones en la nación estadounidense, desapareciendo todo este dinero sin que nadie rindiera cuentas por ello. Como un ejemplo más, queremos señalar que a la nación venezolana, declarada como una amenaza para el imperio por el gobierno de Barack Obama, sin que mediara ninguna agresión, se le retuvieron miles de millones de dólares, expropiando además las instalaciones y recursos de la empresa Citgo. De igual modo, Inglaterra le congeló a la nación bolivariana una importante suma de dinero representada en lingotes de oro que fueron depositados en su banca. Por otra parte, a Cuba, Washington le arrebató $1.000 millones desde 1963, que han sido entregados a miembros de las organizaciones anticastristas para financiar la desestabilización del gobierno de La Habana. Asimismo, recientemente el Parlamento Europeo aprobó una resolución no vinculante que fue instigada desde Washington con el fin de declarar a Rusia como un estado instigador de la violencia y la subversión. Esto con la idea de aumentar las sanciones e incautar los bienes que se encuentran bajo la custodia de sus bancos. Sin embargo, el mismo Congreso debió reconocer que no tiene la autoridad ni la capacidad para designar a un país como promotor de la subversión, y mucho menos incautar sus recursos. Total, una mascarada más instigada desde la Casa Blanca, a la cual se sumó la Unión Europea en su carácter de vasallo de los intereses estadounidenses. Debido a esto, Moscú ha hecho caso omiso de la forma unilateral como Occidente
tiende a definir quiénes son estados buenos o malos, ya que la nación euroasiática se enfoca en consolidar conjuntamente con las naciones emergentes y los países en desarrollo un mundo multipolar, basado en la colaboración y la solidaridad entre las naciones. Es así como, en un mundo que se dirige hacia el multilateralismo, la nación imperial y sus satélites ya no pueden despojar impunemente al resto de las naciones de sus riquezas y, peor aún, utilizar a la ONU para encubrir sus fechorías, por lo que será necesario crear instituciones más democráticas y representativas en el nuevo orden mundial. Así que amanecerá y veremos. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.